Saludos a todos, sean bienvenidos a este espacio de clase de la materia Historia del Diseño. La clase de hoy vamos a hablar sobre el ciclo técnico de la Bauhaus, el plan de estudios original de la Bauhaus. Recordemos que la Bauhaus fue la primera escuela de diseñadores del mundo. También se considera la escuela más importante de diseño. Y como repaso de la clase anterior, recordar que la Bauhaus fue fundada por el arquitecto Walter Gropius y un grupo de pedagogos y artistas de vanguardia que habían desarrollado una serie de teorías y muy orientados del psicoanálisis, también nuevas maneras de dictar clases, nuevos modelos pedagógicos. Walter Gropius tenía muy claro que había que romper la brecha entre artes e industria, generada por una industrialización sin alma que pervirtió muchos de los valores de salubridad de la clase obrera y pervirtió también de una manera los modos de vida, poniendo sobre la artesanía y sobre las técnicas milenarias unos productos sin alma, de producción rápida y en masa. Entonces, esta ecuación de artes, artesanía y conocimientos milenarios, la industria y sus nuevos desarrollos modernos, la cultura de masas y la tecnología de la época se traducen en una escuela de diseño y en una nueva figura del diseñador que tiene los conocimientos para encauzar las artes, la artesanía y los desarrollos tecnológicos en una producción de diseño de objetos de uso cotidiano cargados de unas características especiales. El curso preliminar, como ustedes ya lo saben, duraba medio año. Este curso era dictado por algunos artistas y algunos profesores y estaba direccionado a mover la sensibilidad de los estudiantes al estudio de las pinturas antiguas pero dibujadas con una intuición moderna, con una visión personal, con el propósito de desatar y de entender las lógicas de composición dentro de estas pinturas desarrolladas por grandes maestros, las técnicas o teorías de color, la abstracción como técnica moderna. Recordemos los cuadernos de clase de Paul Klee, donde él desarrolla una serie de teorías o una serie de métodos para que la pintura tenga composición y tenga movimiento. Es interesante pensar la validez que todavía tienen estos documentos, puesto que no es simplemente una clase dirigida a la geometría como teoría, sino que es un desarrollo personal, una forma de ver la pintura, de despertar la sensibilidad, de componer con el color, de componer con los movimientos opuestos, las líneas de composición, geometrías en armonía dentro de la pintura. Recordemos que la pintura de Paul Klee es una pintura abstracta, pero aún así expresa unas atmósferas, expresa un movimiento, expresa una identidad de un lugar, por lo que va a ser muy importante en esa búsqueda por recomponer
la relación con la artesanía que iba a tener la Bauhaus. En Paul Klee hay una fuerza en sus métodos, lo que va también a desencadenar una serie de diseños muy interesantes hechos por estudiantes de la Bauhaus basados en la pintura de Paul Klee. Entonces entramos como en materia de la clase de hoy. Vamos a hablar sobre los talleres en los cuales se desarrollaban proyectos de diseño. La idea era que los estudiantes, a través de los cursos, combinaran los usos del taller. Entonces había unos cursos de estudio de la naturaleza, de composición geométrica, de construcción y representación, que eran acompañados por unos talleres y el desarrollo de unos proyectos. Otro de los profesores que entra a esta ecuación y que era uno de los encargados de estos talleres es el profesor Joseph Albers, que fue un gran profesor y artista alemán. También fue esposo de Annie Albers, una gran artista de la Bauhaus, dedicada a los tejidos. La obra de Albers es una obra abstracta, pero con la característica un poco neoclasicista de no tener ningún componente figurativo dentro de su obra, sino que los contenidos eran las armonías de color y geometrías. Entonces, en esos talleres se adentraba al estudiante en el conocimiento y en las técnicas de trabajo en piedra, en madera, en metal, en textiles, en barro, en vidrio y en formas de pigmentación de las anteriores materias. Esta enseñanza técnica, como ya lo hemos explicado, tenía el objetivo de que el estudiante tuviera contacto con el taller, que pudiera fabricar las cosas, que tuviera las competencias de fabricación. También había unas prácticas o unos talleres teóricos que se amalgamaban paralelamente con los talleres. Estos espacios quedaban dentro del campus universitario y eran talleres para 10 o 15 personas con las máquinas producto de los avances tecnológicos de la época. Y estos talleres tenían una especie de jerarquía. Como la Bauhaus era una cosa inédita, estos talleres eran dirigidos por un artista que era algo así como un director o un corrector de estilo y de concepto, y el maestro artesano que era capaz de forjar y el que tenía el conocimiento real de los materiales y de las técnicas ancestrales. Pero ninguna de las producciones de estos talleres se daba sin un conocimiento fuerte previo de el concepto o la intencionalidad artística, por lo que los profesores fundadores, además de dar cursos teóricos, eran los directores de los talleres y se encargaban de dirigir esos contenidos. Walter Gropius, que está en este caso a la derecha, generó unas estrategias para el financiamiento de la universidad. En ese caso, la universidad como estructura no era autosostenible, por lo que a él se le ocurre poner a servicio
los conocimientos de los estudiantes y de los profesores y de los talleres en la producción de diseños por contrato de personas externas o del Estado. Entonces, la Bauhaus, fuera de producir trabajos de estudiantes como teóricos y prácticos, también desarrollaba con su comunidad educativa proyectos de carácter público por contrato y de carácter privado para financiar. Entonces, aquí es donde había un conflicto con Johannes Itten, que en la foto aparece a la izquierda, uno de los principales profesores, porque él creía que el arte debía ser una disciplina pulcra y no lucrarse de él. Entonces, ese era uno de las grandes discusiones entre estos dos profesores tan importantes. Entonces, acá hay algunas imágenes del tipo de contratos que ellos hacían. Ellos hacían casas, y esas casas tenían toda la lógica por la cual se realizó la Bauhaus. Eran diseños que tenían que ver con la idiosincrasia del lugar, de su época, pero también con los avances tecnológicos y también con las intenciones artísticas. Entonces, por ejemplo, miren el interior de esa cabaña, cómo hay una serie de geometrías en cómo se juntan los materiales, los detalles del pasamanos de la escalera, que tienen altos y bajos relieves tallados en motivos abstractos. Miren esta puerta, es un objeto de uso cotidiano, pero a la vez es una obra de arte compuesta de manera abstracta. Y miren esta puerta, la manija de la puerta y el cuerpo de la puerta recuerda también a las esculturas de los ejercicios preliminares en las clases de Johannes Itten con los sólidos platónicos. Miren esta mesa diseñada para la casa que vimos anteriormente, todo un tema de color y de formas abstractas, pero hay algo de artesanía en ella, la forma en que se colocan los pigmentos y se conocen los patrones. El taller de escultura era un taller de formas, no necesariamente era solo de piedra. El taller de escultura tenía como objetivo ahondar en la producción volumétrica. Entonces, por lo tanto, tenía algo de los demás talleres. Podía tener metal, algo de madera, pero en su origen nació como un taller donde la producción no necesariamente tenía que ver con objetos de uso cotidiano, sino con exploraciones de la forma, como era un taller de arte, de expresión. Pero también en este taller se produjo una serie de productos muy interesantes, y es que la gente que estudiaba en la Bauhaus eran personas que tenían posibilidades económicas un poco más altas. Los hijos de los industriales, de los dueños de las fábricas, muchos de ellos estudiaron en la Bauhaus, y los ejercicios que realizaron se volvieron productos de producción en masa. Es el caso, por ejemplo, de este ajedrez, que nació como un ejercicio del taller de escultura y se terminó convirtiendo en un producto. Esto es una cosa innovadora porque para nosotros nos parecen muy normal estas formas abstractas, pero en algún momento fue muy difícil que las personas aceptaran este tipo de cambios, porque estaban acostumbrados a un tipo de arte. Esto es un objeto de uso cotidiano, un juego, pero con todas las intenciones o con todas los conocimientos propios del arte abstracto. El taller de maderas estaba dirigido a la producción de muebles por encargo, y también muebles generados como ejercicios de diseño por los estudiantes. Recordemos, uno de los
grandes diseñadores que salieron de la Bauhaus, Marcel Breuer, que creó muchas de las sillas más icónicas del mundo a través de su trabajo como estudiante. También realizó una serie de sillas que no respondían tanto como a un esquema moderno, sino que se iban un poco más hacia el pasado en términos de diseño y de color. Esta es la silla africana. Marcel Breuer estudia profundamente las formas del arte ancestral de muchas tribus africanas y genera una silla basados en todos esos antecedentes. Entonces es todo el conocimiento y la intención de la Bauhaus condensada en este tipo de productos, una recomposición entre el pasado y el presente, entre la modernidad y entre la intención artística, que se había dejado un poco por una industrialización sin alma. El taller de metal era un taller de producción de objetos para uso cotidiano, pero reinterpretados con toda la elegancia y la pertinencia del arte de vanguardia. Formas puras, formas de elaboración magistral, sin ornamentos, sin referencias a la mímesis, que es, digamos, la reproducción de la naturaleza. Vemos formas abstractas. Pero también, como estos talleres eran utilizados de manera transversal, los estudiantes utilizaban los conocimientos en metal o en madera para producir sus propios diseños. Este es el caso de la silla Vasili de Marcel Breuer. Esta silla es un icono del diseño. Es una silla producida hace más o menos 70 años, diseñada, pero pasa una cosa muy interesante con la silla, y es que para esa época el acero tubular no era considerado un producto para los muebles. A la gente le parecía muy frío el metal como para hacer un producto de uso cotidiano, un mueble. Y como en la Bauhaus estudiaban los hijos de los grandes industriales, ya habían empresas de bicicletas que tenían tecnificados todo el tema del acero tubular y el doblado. Marcel Breuer conoce a uno de sus compañeros que le abre el acceso a las máquinas de esa fábrica, y a este tipo se le ocurre diseñar una silla metálica. Esto revolucionó todo el diseño de mobiliario, una silla precursora y a la vez arriesgada para esa época. A nosotros nos parece muy normal, pero para esa época, los años 20, esto era una total revolución. Objetos de uso cotidiano con una gran limpieza. El taller de cerámica era un taller donde se hacían los modelos previos para la fundición en metal. Estaba muy conectado. Miren que los talleres no tenían como una separación como tal, sino que había una especie de coinonía entre los profesores, entre la apertura de los sistemas constructivos que iban aprendiendo, y la producción se relacionaba la de un taller con el otro. Vemos que en este taller de cerámica también hay una intención por recuperar la artesanía, por recuperar digamos esos conocimientos milenarios que tienen los artesanos en los patrones, en el uso de color, en las referencias a la historia y a la cultura. Pero también hay un avance en términos de como influencias artísticas. Miren que ese plato pareciera que tuviera una pintura de Vasily Kandinsky. Miren la forma del pocillo, ¿cierto? Una forma totalmente depurada, pero también
casi que simulando una escultura. El taller de textiles era dirigido por la profesora Gunther Stolz, que a la vez era dueña de este taller de tejido. Una de las cosas no tan positivas de la Bauhaus era que tenía un límite de cupos para las mujeres. La mayoría de estudiantes eran hombres, y esta práctica del tejido era considerada una práctica femenina. Todavía estaban como esos roles bastante extraños, como propedéuticos, y este taller era en su mayoría compuesto por mujeres, pero aún así tenía transversalidad con los otros talleres. Muchos de estos tejidos diseñados en este curso fueron a parar en las sillas de otros diseñadores, ¿cierto? En la parte de tejido, de espaldares y de las sillas. Estos conocimientos en todo el tema de los telares fueron de vital importancia para la producción de nuevos patrones. Tenemos al artista Annie Albers, que logra que esos tejidos tengan una expresión personal increíble, logra hacer arte con este proceso que es artesanal y posteriormente industrializado. Miren el juego de patrones, el juego de formas, de líneas, también un juego geométrico de formas, de patrones. Pasamos al taller de vidrio dirigido por el profesor que adicionamos a esta clase, Joseph Albers, y es que en su pintura abstracta él lo que quería era generar nuevos contenidos a través de color y geometría. Pues los talleres de vidrio que él dirige tienen esa intención. Con el tema de los vitrales para iglesias y edificios, recuerden que los vitrales fueron utilizados en la Edad Media como formas de expresión de las historias bíblicas y representaban formas literales. En este caso él rompe con todo eso y genera una serie de vitrales con patrones geométricos y patrones de color, o que obedecen más a una lógica del arte abstracto que a una figuración. La figuración después aparece de todo el tema de los vitrales gracias a él. También hay objetos de uso cotidiano de formas depuradas que se realizaban en este taller por artesanos y por técnicos. También habían experimentos de composición con vidrio y con otros materiales. Una cosa bastante interesante de este curso, o de esta manera de enfrentar el taller, es que también los profesores de diseño, los artistas, tenían sus ateliers o sus talleres dentro del campus, y los estudiantes eran amigos de los profesores, entonces terminaban trabajando con ellos también y aprendiendo directamente como una especie de educación no oficial. Algo interesante de esto es que como eran profesores tan diferentes, con teorías tan diferentes, se generaban como unas especies de filiaciones. Habían un grupo de estudiantes que les caía mejor un profesor y andaban mucho con él y trabajaban con él, y así, y se terminaban volviendo relaciones profesionales, y así nacieron grandes despachos de diseño de arquitectura, de diseño industrial, de diseño gráfico, de diseño de modas, y en general fue como el encontrarse. Una cosa muy bonita que pasaba en la Bauhaus es que no todo era trabajo, sino que habían 4 grandes fiestas en el año escolar, y donde todos, profesores y estudiantes,
participaban de unas fiestas y de unas celebraciones magistrales. Hay una cosa que me parece muy bonita y es que los profesores diseñaban unas postales o unas tarjetas de invitación para los estudiantes para estas fiestas. Entonces eran diseñadas con una forma muy sencilla, con bocetos, pero también respondían a sus formas de arte. Aquí está, por ejemplo, una diseñada por Paul Klee. Y era muy bonito porque también habla de esa parte humana de la celebración. En serio que la celebración era una cosa muy fuerte, casi que era tan importante como el trabajo, la contemplación del mundo, la calma y la fiesta. Había muchas fiestas dentro de la Bauhaus entre estudiantes y profesores. Era una cosa muy interesante. Los invito a ver también el documental, la segunda parte del documental de W. La idea es que podamos comparar de manera acertada esta introducción del pasado con cómo repercute este tema de la Bauhaus en el presente, en el diseño contemporáneo. Les agradezco su atención y espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes.